Y creo que igual siempre es necesario comenzar con los agradecimientos y yo agradezco, digamos, que esta investigación haya sido bien acogida desde un inicio por quien estuvo en ese momento en el Ministerio de la Mujer, que fue Nancy Tolentino, y que ahora, digamos, termine siendo bien acogida también con la nueva directora del programa Aurora, Ana María Mendieta, y con un aval muy fuerte desde la ministra Loli y la viceministra Ponce, ¿no? Y lo digo esto porque finalmente toda evaluación experimental, y esta es una investigación experimental, tiene la necesidad de mucha coordinación con la propia institución, ¿no? No es que uno llegue, le tire el producto, lo evalúa y se acabó, ¿no? Entonces, en esa lógica, creemos que los productos que está dejando esta investigación son importantes, ¿no? En ese sentido colaborativo. Entonces, esta es la estructura de la presentación y de hecho la investigación tenía 4 objetivos que ustedes ya los ven reflejados ahí, que yo los voy a tocar entre el punto 2 y el punto 5 y luego voy a cerrar con las recomendaciones. Este trabajo además ha sido un trabajo en equipo, está también en el equipo Jenny Dador y Mónica Casareto y Andrea Burneo como una asistente muy buena de investigación. Entonces, un poco para nivelar el piso de qué cosa es la línea 100, es un servicio telefónico gratuito que atiende casos de violencia contra mujeres o con cualquier integrante del grupo familiar. Es un servicio además que funciona las 24 horas todos los días del año, ¿no? Es un servicio permanente. A julio, que es un poco un corte importante para nosotros, había 196 operadores y físicamente la línea 100 está en Lima, digamos, ¿no? Ahora están trabajando en remoto, pero digamos, siempre estuvo localizada en Lima, ¿no? Y hasta ese momento el 60% eran psicólogas, el 40% eran abogadas, el 80% además de ellas eran mujeres y cumplen turnos de 6 horas cada una, ¿no? Entonces son turnos, digamos, que tienen un horario laboral menos intenso en términos de horas, pero la carga del trabajo de recibir llamadas de este tipo hace que sea un trabajo bastante fuerte, ¿no? Y su función básicamente es orientar, informar y brindar consejería a víctimas de violencia familiar y terceros que conozcan este caso. En la práctica, la línea 100 también es como una especie de broker, ¿no? Porque recibe llamadas y finalmente, entre comillas, las coloca a las personas usuarias a otros servicios, sean los internos del ministerio, como el SAU, el Servicio de Atención de Urgencia, o los CEM, los Centros de Emergencia Mujer, pero también coordina con la policía, con el 105 y con las comisarías, ¿no? Entonces es una bisagra y esas características, digamos, también han generado algunos temas particulares que vamos a ver después. Entonces, conociendo eso de la línea, entro ahora sí a los objetivos de la investigación. Y los objetivos de la investigación son 3. En realidad 4, hay uno que se parte en 2. El primero es analizar el flujo de llamadas, que es una entrada bien descriptiva, que es un poco para ver cómo varió el volumen de llamadas, ¿no? Entre el 2018 y el 2020. El segundo objetivo es identificar más bien los perfiles de las usuarias, porque como yo les voy a comentar, en realidad a veces la mirada descriptiva es muy buena, pero no nos dice en realidad quiénes están accediendo a este servicio. Entonces, por tanto, es mejor tener otro tipo de mirada complementaria. Y el tercer y cuarto objetivo tienen que ver con la evaluación experimental de 2 mejoras introducidas en la línea, específicamente un protocolo anti-SAP, antisíndrome de agotamiento profesional. Este síndrome de agotamiento profesional es una especie de estrés crónico vinculado a temas laborales. Y la introducción de un nuevo protocolo de llamadas, ¿no? Les adelanto, digamos, que por cronogramas de la propia pandemia que nos complicó a todos, este nuevo protocolo de llamadas está siendo implementado ya la otra semana, ¿no? Demoró un poquito. Entonces, sobre eso les vamos a contar la historia, pero todavía no resultados. Bien, entonces empiezo con el análisis del flujo de llamadas, ¿no? Y acá lo que yo les presento es el total de llamadas diarias a la línea 100. Es un promedio móvil, ¿no? Es un pequeño promedio de los últimos 7 días en cada día. Entonces, esto lo que nos permite ese promedio móvil es, digamos, limpiar las puntas, ¿no? Las caídas y las subidas muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta? Estos datos son entre el 2018 enero y julio, 1 de julio del 2020. La línea roja que ven es la pandemia, ¿no? El famoso 15 de marzo que nos cambia la vida. Y ahorita vamos a entrar a eso. Pero lo primero, digamos, que hay que notar es que la demanda por los servicios de la línea fue creciendo de manera importante en los 2 últimos años. Y esto es un poco particular porque las llamadas han aumentado, pese a que la ENDES, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar, menciona que la violencia más bien está cayendo, la prevalencia de violencia, ¿no? Entonces acá lo que está pasando probablemente es que la línea se ha posicionado un poco más.
Entonces se pone un poco más arriba en la posibilidad de que sea usada por personas que son víctimas de violencia. Y esto es importante, digamos, ¿no? Pero sin embargo hay algunas otras características que nos permiten tener una mirada un poquito más completa de esta primera parte descriptiva. Y es que históricamente la línea 100 ha atendido básicamente casos de violencia física y luego psicológica, por el flujo de llamadas que recibe, ¿no? A eso me refiero. Entonces, miren que la línea roja, que es la violencia sexual, es una forma de violencia, son unas llamadas, digamos, que no llegan tanto. Y acá lo que habría que preguntarnos es que si es el canal adecuado, si es que más bien las víctimas de estos casos que suelen ser más complejos, prefieren ir de frente a un centro de emergencia mujer, prefieren ir de frente a una comisaría, o si incluso no prefieren ir a ningún tipo de servicio. Y si ustedes ven acá, la línea es bien plana en lo largo de los 2 últimos años. Entonces la línea 100 no ha logrado captar este tipo de problemas, ¿no? En comparación con cómo se ha hecho con violencia física y violencia sexual. Y psicológica, perdón. Entonces, de hecho, si ya nos vamos a las otras dos líneas, vamos a ver que la violencia, que el negocio central, digamos, de la línea, el caso central, ha sido las llamadas por violencia física, con un pico, además, un crecimiento importante en el último semestre del 2019. Y acá entramos ya un poco a las complejidades, que es la propia pandemia, ¿no? Que es esta línea vertical punteada que ustedes ven acá. Y es que durante las 2 primeras semanas de la pandemia, el volumen de llamadas cae abruptamente, ¿no? En otro estudio que nosotros estamos realizando en GRADE, justamente con PNUD, estamos analizando el impacto de la pandemia sobre la violencia, ¿no? A partir de las llamadas de la línea 100. Entonces acá nosotros tenemos dos hipótesis, ¿no? Una primera hipótesis es que para aquellas víctimas que ya venían de una situación compleja de violencia, con muchos factores de riesgo, el tema del confinamiento forzado entre víctima y agresor hace que se replieguen del uso de servicios. De hecho, ya no van a las comisarías, no van a los centros de emergencia mujer porque estaban cerrados. La línea 100 es una opción, pero es muy complicado levantar el teléfono estando junto al agresor, ¿no? Y la otra posibilidad es que para cierto grupo de víctimas, probablemente las de violencia menos severa, haya habido una especie de, entre comillas, una tregua, ¿no? Que hace que estas 2 primeras semanas se pasan finalmente bien, porque no, estamos juntos después de mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, miren que después estas líneas empiezan a crecer, que es donde acá yo empiezo a marcarlo, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque mientras que la línea, miren la línea celeste nuevamente, ¿no? Tenía niveles de llamadas por violencia psicológica de 100, 150 antes de la pandemia, durante la pandemia, prácticamente se duplican las llamadas de violencia psicológica. Y acá además el mensaje es mucho más complejo de lo que creemos, porque parece ser por unas entrevistas que estamos realizando que hay un grupo de víctimas que por primera vez lo son durante la pandemia. Entonces, son un grupo distinto, ¿no? Son un hipo, digamos, en este contexto donde hay estresores vinculados a la división sexual del trabajo, al estrés económico particular, entre otros factores. Una curiosidad, digamos, importante para preguntarnos es si es que la línea ha captado más gente o si es que simplemente es un crecimiento vegetativo. Y acá lo que yo les presento es el índice de búsqueda de las palabras línea 100 en Google, que es la línea azul. Y lo que vemos es que en el tiempo no ha variado, ¿no? Entonces es cierto indicativo de que la línea no tiene más posicionamientos, ¿no? Sino que es básicamente por un tema de extensión lo que estamos observando. Acá lo que vemos en esta tabla, yo les resalto un par de gráficos, ¿no? Un par de datos, perdón. Y es quiénes son los usuarios o las usuarias principales de la línea. Y acá lo que vemos es que entre el 18 y el 19, el 42% era víctimas de violencia de pareja o expareja. Y luego, en segundo lugar, pero muy pegadito, violencia contra niños, niñas y adolescentes. 38%. Casi igual, diría. Y durante la pandemia, después del 25 de marzo, lo que observamos es que hay un repliegue en las llamadas por violencia contra niños, niñas y adolescentes. Una caída, y además yo creo que fuerte, de 38 a 28%. Entonces esto es peligroso porque hay dos hipótesis. Como tenemos más ojos vigilantes en la casa, no está pasando esta violencia. Y la otra es que como hay más ojos o más agresores en el hogar, simplemente los niños, niñas y adolescentes no están llamando.
Entonces acá nosotros sugerimos que hay una mayor proactividad para tratar de identificar estos casos y que puedan ser visibles y trabajables. Al desagregar por tipo de agresor nos encontramos con este tipo de gráfico, ¿no? Donde la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la línea azul, ha crecido y se ha hecho mucho más importante incluso antes de la pandemia, más importante que la violencia de pareja y más importante que la violencia de expareja, que es la línea gris. Entonces, nuevamente creemos que acá hay un tema también de identidad de la propia línea sobre cómo es importantísimo, digamos, tener una idea de cuál es la especialización que hay que promover dentro de las 200 operadoras que ahora se han incrementado en las últimas semanas para poder atender necesidades muy particulares de grupos muy diferentes. Y esta es una mirada más bien por niveles de riesgo de las propias llamadas. Las operadoras clasifican cada llamada en función de ciertas características y determinan el riesgo de que en esos casos haya violencia. Y acá lo que vemos es que la captación más fuerte es de las llamadas de riesgo severo y riesgo moderado. Y las de riesgo severo además se caen en pandemia, y es justamente esta idea de la teoría del control que nos dice, claro, hay mayor posibilidad de control durante pandemia, entonces hay menos posibilidad de buscar ayuda. Entonces lo que sostenemos acá nosotros es que lo descriptivo es muy útil, ¿no? Para entender todos estos aspectos. Entonces nos muestra un flujo creciente, un flujo variante, una concentración de violencia de pareja y expareja contra niños, niñas y adolescentes, etc., ¿no? Y hay una afectación por pandemia muy particular. Entonces la mirada descriptiva es muy útil, sin embargo, lo que no nos responde esta mirada descriptiva es, ya, pero ¿cuál es el perfil de quien llama a la línea? ¿No? Sabemos cuántas son por volumen de tipo de violencia, por tipo de relación con agresor, pero ¿cuál es el perfil en realidad de quien llama? Y entonces esta segunda mirada forma parte del segundo objetivo de la investigación, que es la identificación de los perfiles de las usuarias, y lo hemos hecho en dos grupos, violencia de pareja y violencia de expareja. Lo hicimos para niños, niñas y adolescentes, pero ahí el modelo no hubo convergencia, ¿no? Entonces estamos trabajando algunas cuestiones adicionales para tratar de tener resultados por ahí. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Nosotros trabajamos con los registros administrativos de la línea 100, la base de datos de las llamadas, en buena cuenta, entre el 1 de enero del 2018 y marzo del 2020. Y utilizamos un total de 235.000 llamadas. Y nos concentramos además en temas de violencia de pareja de un hombre a una mujer. No incluimos en esta sección a violencia entre parejas del mismo sexo, más por un tema metodológico, porque de hecho el informe final va a tener una sección sobre los casos de violencia entre parejas del mismo sexo, y que aproximadamente en estos años, les cuento, son 2.000, redondeo cifras, ¿no? 2.000 entre hombres y 2.000 entre parejas mujeres. Y entonces con esta masa de datos de violencia de pareja y expareja, heterosexuales, nosotros aplicamos análisis de clústeres, que es una técnica que lo que permite es identificar subgrupos de personas que llaman que son muy perfiles por sus características y que son muy distintas entre subgrupos. Y lo hicimos para dos tipos, violencia de pareja o expareja. Entonces acá lo que tenemos es que dos usuarias se agrupan en un mismo patrón, en un mismo clúster, en un mismo perfil, si su patrón de respuestas es similar. Entonces lo que nosotros hicimos fue para clasificar a estos perfiles, para identificar los perfiles, es identificar 4 tipos de variables: factores de riesgo, factores de protección, distintas formas de violencia física y distintas formas de violencia psicológica, ¿no? ¿Por qué elegimos estas variables? Los factores de riesgo son importantes porque son marcadores. En la medida que yo tenga más factores de riesgo, mi probabilidad de ser víctima de violencia va a ser mucho más alta. Mis factores de protección son lo mismo, pero en el sentido inverso, ¿no? Si yo tengo más factores de protección, voy a tener otras características que me blindan, entre comillas, para que yo ya no sea víctima de violencia. Y distintas formas de violencia psicológica y física, justamente para tratar de identificar alguna gradualidad, ¿no? Y lo que tenemos es lo siguiente. Esta es una tabla que lo que nos permite, digamos, es comparar las características de todos estos factores para violencia de pareja y expareja. Y acá, digamos, la conclusión del cuadro es que ustedes ven estrellitas acá, lo que significa es que
Todas estas características son distintas en violencia de pareja y expareja. Entonces tiene sentido identificar perfiles en forma separada para estos dos grupos. No los podemos meter en el mismo saco. Esa es un poco la lección. Entonces, con esas características, nosotros probamos cuál era el número óptimo de perfiles que teníamos que identificar. Y acá, este es, digamos, una serie de estadísticos que lo que te dicen es que cuando la línea, ya donde se presenta un corte en la tendencia de la línea, en este caso que marco en 9, es ahí ese punto óptimo del número de perfiles, ¿no? Y estos son los resultados de esta sección. Acá lo que yo les voy a presentar son una serie de gráficos basados en este formato. Entonces yo les cuento un poquito cómo leemos esto para poder entender lo que viene. Yo les voy a presentar primero los perfiles de violencia de pareja que recibe la línea 100. Y encontramos 9 perfiles para violencia de pareja, 9 perfiles distintos. Pero los hemos agrupado en 3 macro perfiles. ¿Por qué? Porque se parecen, comparten muchas características, pero al mismo tiempo son distintos. Entonces nos permiten leer cierta tendencia en estos grupos, ¿no? Y lo que ustedes ven acá, o como se lee esto, es de la siguiente forma. Acá ustedes tienen los factores de riesgo que evaluamos para identificar los perfiles, los factores de desprotección, las distintas formas de violencia psicológica y las distintas formas de violencia física. Estas variables son variables que se recogen en cada una de las atenciones y que nos han permitido justamente hacer todas estas mediciones, ¿no? Y cada una de estas columnas, el P1 es el perfil 1, el P2 perfil 2 y P3 perfil 3. Y acá lo que tenemos es, por ejemplo, es que el perfil 1 tiene el 29% de las llamadas. De hecho, es el perfil mayoritario, ¿no? Entonces, ahora sí les comento un poquito sobre este macro perfil y sus perfiles. Este macro perfil lo hemos denominado riesgo bajo, contexto relativo de protección. Es decir, en general, hay un riesgo bajo de violencia. Y en temas de protección es relativamente variable. Hay algunas que tienen poca protección, pero hay algunas que no tienen, que tienen, digamos, mucha. Y en términos de agresiones, hay un nivel de intensidad que varía entre lo bajo y lo medio, ¿no? Esa es la lectura general del macro perfil, de los 3 perfiles. Y cuando vamos al perfil 1, por ejemplo, este es el perfil 1 que tiene el 29%, como les decía, es el más grande, ¿no? Y que es esta columna de acá. Entonces las barritas miden la intensidad del factor. Y acá lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que hay muy pocos factores de riesgo. Son mujeres que además tienen bajos niveles de desprotección. Entonces, en teoría, y esto es importante porque a veces no calza con nuestro estereotipo de víctima, en teoría nosotros podríamos decir que son mujeres que no deberían ser víctimas de violencia, porque han mencionado que casi ninguna tiene violencia física que puede causar lesiones, no hay aumento de frecuencia y severidad de violencia, tampoco hay consumo de alcohol de parte del agresor, tiene redes familiares, no depende económica ni emocionalmente de su agresor, ¿no? Sin embargo, sí es objeto de gritos, insultos con agresiones físicas de relativa frecuencia, ¿no? Que son justamente estas de acá: cachetadas, empujones al suelo y puñetazos. Esto es muy importante porque lo que nos dice es que, nuevamente, digamos, yo tengo una obsesión con el tema de los perfiles y de quebrar esta idea homogenizante de la víctima, ¿no? Y es que hay víctimas que enfrentan situaciones muy distintas, en ocasiones a veces que parecen simples, no complejas y no riesgosas, pero que son objeto de procesos de violencia muy marcados, como en este primer perfil. El segundo perfil es un perfil similar al anterior. Hay pocos factores de riesgo y de baja desprotección. Sin embargo, miren esta barra de acá. Quiero ver si puedo acá hacer estas anotaciones que permite el... Ya, bueno, que permite el zoom. En fin. Pero acá hay algo particular, y es que el 100% de ellas en este perfil menciona que la frecuencia y la severidad de la violencia aumentó en el último mes, el 100%. Entonces acá estamos hablando de una escalada de violencia clarísima. Y ese es un marcador muy peligroso, porque generalmente las escaladas terminan en agresiones de severidad moderada o severa, ¿no? Es decir, pues acá también lo adelanto, es posible que una víctima pase de un perfil a otro en relativamente corto tiempo, Estimado ¿no? Wilson, hemos dado unos minutos adicionales a tu exposición, pero estamos ya con el tiempo muy justo. Tienes 1 minuto para cerrar las ideas principales.
¿Aló? Pensé que tenía 30 minutos. Si me comentan. Para cada uno. Ah, es que yo voy a hacer toda la presentación. Ah, ok, perdón, entonces, no había Ya, habido esa aclaración. Entonces, adelante, ya. disculpa la interrupción. No, no hay problema, no hay problema. Ya. Y tenemos al perfil 3, que es un perfil similar al 1 y al 2, pero miren que son mujeres que tienen muchísima dependencia económica y emocional del agresor, ¿no? Entonces esto es bien peligroso porque incluso dentro de un mismo macro perfil nos enfrentamos a situaciones de perfiles muy opuestas, ¿no? Gente que no tiene problemas de redes ni dependencia y otras que sí. Nos quiebra un poco la lógica de la víctima perfecta. En el segundo macroperfil, acá digamos voy resumiendo un poquito, lo que tenemos es un perfil donde hay más intensidad de todos los factores de riesgo, ¿no? Y miren que el perfil 4, por ejemplo, que tiene un 10% de la muestra, son mujeres con mucha dependencia emocional. Miren el perfil 5, es más bien un perfil de víctima con carencia de redes. El perfil 6 mezcla carencia de redes con violencia física intensa en varios sentidos que casi no lo tenían los perfiles anteriores. Y el perfil 7 muestra una carencia plena de redes, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos a esta idea de la heterogeneidad de las víctimas o de las usuarias de la línea 100. Y acá, ¿cuál es la importancia? Que en realidad la línea debería tratar de anticipar qué es lo que necesita cada uno de estos perfiles. El tercer macro perfil lo denominamos riesgo abierto con desprotección y violencia intensa. En total es el 14% de la muestra, ¿no? Nosotros hemos identificado. Y acá la complejidad es que son casos mucho más intensos en lo psicológico y especialmente en lo físico, ¿no? Incluso en el perfil 9 ya existe una presencia de amenazas de daño o muerte a la víctima. Esa es la mirada conjunta de todos los perfiles, ¿no? Y luego nosotros hicimos un ejercicio similar, que es el que ahora les presento, pero para violencia de expareja. Y acá los resultados ya se los presento más rápidamente, más simple, ¿no? Acá nosotros hallamos 8 perfiles que clasificamos en 3 macro perfiles. Y estos muestran para el primer macro perfil un patrón de escalamiento, ¿no? Nuevamente con bajos niveles de desprotección. Y esto es bien particular porque ya son exparejas. Por lo general, las exparejas ya no viven juntas, por lo general. Entonces, a pesar de que no tienen niveles de desprotección, son víctimas de violencia y esto es algo bien particular en este grupo y que amerita una mirada distinta a las víctimas. En este segundo grupo, todas tienen redes, pero igual las violentan, ¿no? Es decir, tampoco hay problemas de desprotección, pero igual son víctimas de violencia con distinta intensidad física y psicológica. Y en este último macro perfil lo que tenemos son perfiles con bajo nivel de agresiones intensas, pero con factores de riesgo y factores de protección variables. Y es el único, en este caso, encontramos el perfil 7, el único caso de todos donde el alcohol parecería, digamos, ser un gatillador de las agresiones. Entonces, la gran mayoría de casos no suele ser así. Entonces, estos resultados son útiles un poco para anticiparse a la demanda, pero también para entender las necesidades, los riesgos y la posibilidad de respuesta de las propias víctimas ante las intervenciones que de la línea 100 o que después en la ruta de atención del MIMP, el SEM o el SAO, ¿no? Que este es el famoso modelo RNR, que sería bueno, digamos, también incorporarlo. Y también la necesidad de tener planes de seguridad más ad hoc. Un plan de seguridad es una especie de guión que yo le doy a la víctima para que pueda estar tranquila en función de sus riesgos y evitar más bien mayores problemas. Entro al tercer objetivo, ya sé que me queda poco tiempo, que es la evaluación de impacto de un programa anti-SAP, que es el síndrome de agotamiento profesional, que como les comentaba es un estrés crónico muy intenso vinculado al trabajo, ¿no? Y acá lo que nosotros recogimos, porque hicimos 13 entrevistas, es que hay distintas características que tienen que ver con la institución, con la organización de trabajo, con factores externos también que generan que hayan niveles de estrés medios en las operadoras de la línea 100. Esto tiene que ver con una presión muy demandante de las usuarias para que resuelvan el problema de una vez, con un exceso de las llamadas perturbadoras, de cada 10 llamadas,
9 son llamadas perturbadoras, malintencionadas, falsas, bromas o insultos, no son casos de violencia, pero también hay problemas de coordinación con la policía, por ejemplo, ¿no? Y hay otros temas que también recogimos de las propias operadoras, y es que ellas sienten que la capacitación es insuficiente, incluso hay problemas entre las propias operadoras para entender cuál es la propia finalidad de la línea, ¿no? Entonces, la lógica del estrés es que, digamos, el estrés se genera por demandas inusuales o excesivas que amenazan el bienestar de la persona. Y en personas que trabajan con víctimas, esto suele ser mucho más intenso, a tal punto de que se genera la apropiación de esos mismos síntomas en quienes atienden, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros separamos de manera aleatoria a las operadoras para entregarles un programa anti-SAP, que era un programa que finalmente incluyó a 74 operadoras en el grupo de tratamiento y 72 en el grupo de control. Hicimos mediciones previas y 3 mediciones ex post. El tratamiento consistió en un programa de 7 sesiones a lo largo de 7 semanas. Evidentemente se hizo por Zoom, que no era el plan inicial, pero encontramos evidencia que sí era posible tener impacto a través de este modo no presencial. Y esa es un poco la estructura del contenido, ¿no? Se hizo por Zoom, pero también había una plataforma donde se ponían todos los materiales. Y las hipótesis era que teníamos que impactar en 3 variables importantes. El síndrome de agotamiento profesional. 2, el estrés traumático secundario, que es cuando las operadoras experimentan las mismas respuestas emocionales o esperadas de la otra persona, y el estrés percibido agudo. Acá yo les muestro que en realidad no hay mayor diferencia entre el grupo de control y el tratamiento, lo cual es bueno, nuestra aleatorización funcionó, y acá voy a los resultados. No registramos, o sea, el programa no tuvo efectos significativos en reducir el síndrome de agotamiento profesional. Sin embargo, sí lo tuvo en reducir parte del estrés traumático secundario, en concreto, la fatiga emocional, que está vinculada con el agotamiento físico y mental asociada a la labor de asistencia y ayuda que realiza una persona en su trabajo, ¿no? Entonces, este agotamiento directamente vinculado al tratamiento de las llamadas. Tampoco hubo efecto a nivel de estrés percibido agudo, y los resultados son robustos ante distintos tipos de estimaciones con otros métodos, ¿no? Sin embargo, nosotros tratamos de captar si es que había alguna especie de secuencia en los resultados, ¿no? Y hay una variable que se llama afrontamiento. El afrontamiento es son las estrategias cognitivas y conductuales que sirven para enfrentar demandas internas y del contexto, así como los conflictos que aparecen en ellas. En simple, es si es que cuán preparado yo estoy para enfrentar el estrés, con lo que yo tengo y con lo que yo soy. La tabla es muy grande, por eso ya no se las he puesto acá, pero hay varios componentes del afrontamiento que tiene 13 escalas que están vinculados sí con una reducción del síndrome de agotamiento profesional, tanto en su componente laboral como personal. Y las más importantes son el afrontamiento activo y la planificación. Esto nos dice que parece haber en la medida que existe cierta racionalización en el proceso de afrontamiento del estrés, lo que se capta del programa puede ser mucho más positivo. Entonces, leyendo un poco los resultados, lo que nosotros, digamos, también en una mirada autocrítica del programa que hemos impartido, es que hay una dificultad de trasladar a la práctica lo aprendido en la intervención. O sea, paso de las herramientas que les damos a llevarlo eso al día a día y tiene cierta complejidad. Y los resultados, como les menciono, dependen un poco de las condiciones de base de afrontamiento, pero también de otras condiciones estructurales que promueven más bien el estrés y que limitan el impacto. Y ahí yo, digamos, regreso a los temas más bien de cómo hay ciertas condiciones de la organización del trabajo vinculada a una presión, por ejemplo, por cantidad y no por calidad, que existe y que hemos registrado de parte de las propias operadoras de la línea C. Pero no podemos tampoco quitar de lado el estrés particular asociado a la pandemia, ¿no? Frente a una división sexual del trabajo muy fuerte, donde las mujeres en contextos de pandemia tienen que hacer trabajo, hijos, hogar, escuela, de trabajo, eso puede ser un limitante de que no hayamos encontrado tantos efectos en el programa, al igual que los miedos propios del contagio. Y ya con esto último voy a cerrar, que les voy a contar un poco hacia dónde va el diseño de un nuevo protocolo de atención de llamadas.
y su evaluación de impacto. Entonces nosotros recogimos una problemática que en breve es esta de acá, ¿no? Había discrepancia entre lo que las operadoras piensan que es la finalidad de la línea 100. Algunos piensan que es una línea de emergencia, otras piensan que es una línea de consejería, otras que es solo una línea de orientación. Entonces la identidad del servicio está un poco dispersa y eso hace que incluso las propias operadoras nos señalaran que entregan servicios finalmente diferenciados. Incluso en algunos países las operadoras de la línea son solo psicólogas porque tienen más herramientas para manejar cierto tipo de llamadas. Algunos otros países mezclan abogadas con psicólogas, que es el caso de Perú, pero nosotros creemos que debe haber una evaluación de esto para poder ofrecer un servicio más acorde con lo que necesitan quienes llaman. Luego también aplican una valoración subjetiva de riesgo, que nosotros la estamos transformando a una valoración objetiva mucho mejor. Tampoco hay una atención especializada para los casos, es decir, que todas las operadoras atienden casos de niños, niñas, adolescentes, violencia de pareja, adultas mayores. Se beneficiaría la línea de una especialización. Y algunas características adicionales que tienen que ver, digamos, con que hay problemas de quejas con cómo la policía atiende ciertas coordinaciones, no les contestan el teléfono, no les hacen caso, pero no hay un seguimiento a las quejas, a las llamadas contra la línea, contra la mala atención que reciben las operadoras cuando tienen que derivar una víctima a los servicios de la policía, ¿no? Y tampoco hay una mención, una evaluación de la satisfacción de las llamadas. Entonces, en base a eso, lo que nosotros hemos diseñado es un nuevo protocolo de atención de llamadas, colaborativo. De hecho, hemos tenido más de 15 reuniones, y creo que me quedo corto, con el Ministerio, y donde hemos introducido en este protocolo una serie de características que son las que ustedes ven ahí para poder tener un protocolo que además está basado en evidencia, que da una valoración de riesgo objetiva, un marco teórico más profundo, establece perfiles de operadoras, identificamos las buenas prácticas de las propias operadoras y las hemos trasladado al protocolo, hemos revisado protocolos de otros países para tratar de hacerlo mucho más sólido, ¿no? Y su implementación, digamos, está próxima, así que los resultados estarán también próximamente disponibles. Entonces, hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias.